Eso que Dígame, usted señor. está explicando ahí refuerza el punto de la senadora Paloma Valencia, y es que no se necesitaba la pensional para el bono de los 230.000 pesos. Se hubiera podido hacer de otra parte porque la plata va a salir del presupuesto general. Ese seguro, que entiendo que se llama el seguro previsional, ya entonces Colpensiones eso lo tiene listo, porque hasta hace unos meses todavía no estaba. Ya eso está definido y listo. Mire, aclaremos una cosa. Es que del pilar solidario del que habla la ley colombiana, la nueva 2381, con varias partes del mundo, se creó el pilar solidario, los pilares de la ley. Y uno es el pilar solidario, que de las pensiones altas se saque el 1%, habíamos pensado en más recursos, por supuesto, para que contribuyamos con estos viejos. Es lo normal que debe hacerse en los países, y la gente que tiene una postura solidaria lo hace, y nadie se quejaría de eso en ninguna parte, porque usted, por supuesto, ayuda, contribuye con la gente que es para sacarle la pobreza, de la extrema pobreza en que encuentra en ese momento. Y tengo la convicción que todos los que tienen una pensión alta, de más de 10, que llega hasta 25 salarios mínimos, se negaría a aportar el 1% para ayudar a esos viejos, y que implicarían progresivamente, si estuviera vigente la reforma, 3, 4 billones que no requeríamos sacarlos del presupuesto general de la nación, porque la Corte Constitucional, sencillamente por iniciativa del señor magistrado Ibáñez, no quiso que se aprobara prontamente lo de la legalidad de la reforma pensional, como fue aprobada en el Congreso de la República y corregida en 2 ocasiones. Y el gobierno ha sido responsable, no hay la menor duda, responsable de buscar los recursos para cumplirle a estos viejos. Pero en adelante, una vez pase la reforma pensional, de los recursos del pilar solidario, iremos contribuyendo para pagarle a esos 3 millones de viejos y pensar en ayudarles a la gente que se quedó con 80.000 pesitos, porque son más de 400.000, 500.000 que no van a tener esa oportunidad. Y entonces eso es lo que estamos trabajando en este momento. Queremos que la Corte Constitucional, creo que ha dejado para las otras semanas la discusión de la reforma, finalmente salgan del limbo en que tiene en este momento el país con referencia a una ley muy importante, transformadora, moderna, que contribuye a pensar en serio en una reforma pensional que duraría unos 30, 35 años y que mejora las condiciones para quienes se trasladan. Uno podría explicarse por qué más de 110.000 personas de los fondos privados que le faltan 10 años para pensionarse, se trasladan a Colpensiones, sencillamente para mejorar sus condiciones y su ahorro y tener una mejor pensión al finalizarse. ¿Por qué más de 80.000 colombianos que son jóvenes se han trasladado a Colpensiones? ¿Por qué de los 7 millones de colombianos que yo tengo afiliado a Colpensiones han mejorado las cotizaciones? Ya casi llegamos a 3.100.000. La gente está cotizando. La reforma laboral ha contribuido a que, teniendo estabilidad laboral, la gente aporte para su pensión. Esto tenemos que mejorarlo en el país y tiene que ser responsabilidad de cualquier gobierno. El gobierno del presidente Petro tomó estas medidas de avanzada, de transformación, de cambio, y yo creo que cualquier gobierno que continúe no puede, por coyunturas, por pasiones políticas, por venganzas, ir a afectar a un proceso que ha avanzado, como es el tener una empresa como Colpensiones, que trabaja con mucha fortaleza. Yo, de la administración de mi presupuesto, los recursos, en el tiempo que llevo en Colpensiones, he devuelto al fondo pensional más de 1.600.000, que eso contribuye a los viejos de Colombia. Hay que ahorrar, hay que estar pendientes de los viejos de Colombia, porque uno va a llegar prontamente a cumplir sus 57 años las mujeres, 62 años los hombres. Ahora, la ley favorece a las mujeres, porque por hijos que tenga se merman semanas. Igual una sentencia de la Corte Constitucional señaló, de la Corte señaló que tiene que bajarse 50 semanas. Este año empezamos con ella para dar unas consideraciones para quienes han sido afectadas por las políticas equivocadas que hemos tenido en este momento en el país. Luego, realmente avanzamos. Yo creo que cada sector defiende
Creo que el doctor Andrés, el presidente de Asofondos, sigue planteando que el ahorro individual es mejor. Pues si los grandes ricos del país quieren quedarse en los fondos privados, yo creo que lo harían. Tendrían pensiones de 5 o 8 millones de pesos, no tendrían pensiones altas de 25 salarios mínimos. Realmente donde mejor han estado favorecidos es en Colpensiones. Muchos personajes de la vida nacional que ahorraron en Colpensiones y que son juiciosos, ahorraron en Colpensiones, se definieron su pensión. Y la ley prohíbe subsidiar las altas pensiones en el país. Luego realmente estamos avanzando bastante, estamos defendiendo esa reforma. Le repito, hoy estamos con el señor presidente en la Plaza de Bolívar defendiendo nuestra reforma, defendiendo nuestro salario mínimo y por supuesto que vamos a seguir avanzando porque ese es el papel que tiene que tener un gobierno que propone cambios y transformaciones que favorezcan a los pobres y a los humildes de Colombia, que debe ser nuestra responsabilidad. Cerramos la oficina, el despacho de la presidencia de Colpensiones y ahora acudo al consultorio político de Jaime Duzán, ex senador. Don Jaime, esta pregunta se la voy a hacer sin nombres para que no se meta en problemas. Un candidato de el progresismo, por decir algo, se presentó a una consulta y sacó un número de votos en esa consulta. Ahora viene otros candidatos del progresismo y se van a presentar a otra consulta. ¿Usted cree que si un candidato de la nueva consulta saca más votos que los que tiene el candidato de la anterior consulta, ese debería ser el candidato del progresismo? Julio, pero yo creo que es importante que aclaremos eso. Me voy a ubicar en la época en que yo fui senador de la República. La reforma política que fue aprobada casi unánimemente en el Congreso de la República en el 2023, que creó la ley de partidos, señaló que los partidos políticos pueden utilizar las consultas democráticas para escoger sus candidatos o candidatas al Congreso de la República, como lo han hecho varios. En este caso, el Pacto Histórico hizo una consulta en el mes de octubre del año pasado, escogió sus candidatos al Senado y a la Cámara, y organizados los hizo en listas cerradas. Por eso ese partido son listas cerradas al Senado y la Cámara, y la gente vota por sus logos. Otros mantienen el voto preferente, que lo posibilita mejor la ley. Hay otros partidos que escogen candidatos, como en el caso del Pacto, escogió un candidato para ir a una consulta con otros partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral dijo que no se podía participar en dos consultas. Eso es equivocado, porque lo que hizo el Pacto Histórico es escoger un candidato para ir a una consulta de otras opciones políticas. Impidió que un candidato participara, luego ese candidato tomó la decisión, como lo ordenaría entonces la ley, de ir a primera vuelta, e irá a primera vuelta y podrá hacer coaliciones políticas sin necesidad de consulta. Y los otros candidatos que hagan consultas, pueden llamarse progresistas, demócratas, liberales, conservadores, tendrá que cumplir el mandato de la ley. Por ejemplo, la consulta grande, que han planteado como 9 candidatos, escogerán una candidata o un candidato y está obligado ese candidato a ir a la primera vuelta y los demás candidatos a apoyarlo. Eso es la ley. Igual los que han tomado la decisión de ir a primera vuelta, tendrían todos que en cumplimiento de la ley, y eso tendría que vigilar el Consejo Nacional Electoral para que se cumpla la ley, o si no tendrían que pagar multas altas, y además sería una burla con el elector. Han dicho, vamos a primera vuelta, la ley les obliga a ir a primera vuelta a los que ganen las consultas. O sea que... Y esperamos que así pase. Luego yo creo que va a haber unos 4 o 5 candidatos que después del 8 de marzo, pasadas las elecciones parlamentarias y las consultas, van a ir a primera vuelta, es decir, que vamos a tener más o menos unos 4 o 5 candidatos visibles que competirán en la primera vuelta, y antes de la primera vuelta, quienes no fueron a consulta podrán hacer coaliciones políticas de gente que adhiere a su campaña política sin necesidad de consulta, y eso es lo que yo logro percibir puede pasar en este momento en el cumplimiento, repito, de la ley que yo ayudé a votar, que ayudé a redactar y votar en el Congreso de la República cuando era parlamentario.
O sea que la idea de ese candidato a usted no le cuadra por razones legales. El que ya ganó una consulta tiene que ir a la primera vuelta y no puede renunciar a ir a la primera vuelta. Porque otros saquen más votos, no. No, porque son otros candidatos, son otras iniciativas y otras propuestas políticas, y no participaron de las consultas que adelantaron. En este caso, los señores candidatos 9 y candidatas, creo que son 9 de la gran consulta que han denominado, todos ellos están obligados por ley a mantener el apoyo a quien gane, mujer o hombre, la consulta y acompañar a la primera vuelta. Igual lo tienen que hacer el candidato que el Consejo Nacional Electoral dijo que no podía participar en una consulta, tiene que ir obligado a primera vuelta. U otros candidatos que han dicho no vamos a consulta, tienen que obligatoriamente ir a primera vuelta. Y repito, Julio, que creo que son más o menos 4 o 5 candidatos que se disputarán en primera vuelta la candidatura a la presidencia de la República. ¿Usted va a votar en la consulta? El presidente ya dijo que no iba a votar. ¿Usted va a votar esa consulta? Yo voy a votar religiosamente como manda mi partido.